Hoy, 3 de mayo de 2011, nos acompaña en Periodista Digital Juana Vázquez. Juana Vázquez es escritora, catedrática de literatura y crítica literaria. Viene a presentar su libro El Madrid cotidiano del siglo XVIII. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias a ti, Antonio, por haberme invitado. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, pues la primera cuestión, yo creo casi obligada al enfrentarnos a este libro, es preguntarle cómo se le ocurrió escribirlo, estudiar este Madrid que se sale de la gran historia que suele aparecer en los libros para ir a la vida cotidiana. Pues mira, yo hice una tesis de filología que se titulaba El Madrid, o sea, el costumbrismo, no de Madrid, sino el costumbrismo de España. Y entonces yo era muy amiga de Martín Gaite, porque ella también era especialista en el siglo XVIII. Entonces un día me habló y me dijo, me tienes que mandar la tesis, tengo que leerla, a ver, a mí me interesa mucho el siglo XVIII y tal. Y dije, pues por supuesto que te la dejo. Mi tesis tenía 1500 páginas, entonces la leyó, pero vamos, de un tirón, y me dijo, oye, Juana, aquí hay mucho de la intrahistoria del Madrid del XVIII, algo que es nulo, que no está escrito, y tú tienes que sacar de aquí un libro ameno, un libro de toda la intrahistoria, de contar las costumbres, las formas, porque el siglo XVIII es un siglo filosófico, de pensamiento. Es un libro como que el hombre era un ente, no era un ser histórico, y entonces las cosas cotidianas, las costumbres, los hábitos, no estaban en ningún lado. O sea, solamente se hablaba, por supuesto, de la ilustración, del conocimiento, de la sabiduría, etcétera. Yo dije, ¡ay, Dios mío! ¿Y cómo me meto yo con este toro? Que diríamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me sedujo la idea y dije, yo voy adelante. Me ha costado muchos años, o sea, después de haber investigado con la tesis, seguí investigando mucho más en los usos diarios, en la Biblioteca Nacional sobre todo, y casi 10 años después sale este libro. O sea, que fue realmente idea de Carmen Martín Gaite, la que ella me habló de que yo tenía que sacar un libro. Y bueno, ahí está el libro y se lo debo a ella, que estará contenta. Sí, de hecho, en su libro la cita en diversas ocasiones como fuente, en concreto su obra sobre los usos amorosos. Cierto, porque ella me dijo, mira, de esto está escrito los usos amorosos míos, pero claro, yo hablo de la vida cotidiana, pero en la relación hombre y mujer. Pero yo no entro en la gastronomía, yo no entro en las fiestas, yo no entro en los paseos, yo no entro en las tabernas, yo no entro en nada. Entonces, eso es lo que falta. Toda esa vida, todo ese entramado del día a día es el que falta y el que tú realmente tendrías que hacer. Y entonces, por eso aludo mucho a los usos amorosos, porque la verdad es que no podía aludir a muchas más cosas. De hecho, yo para buscar fuentes, buscaba por palabras en los archivos, buscaba por cortejo, por petimetre, por Paseo del Prado, por ver si salía algo, y lo que me salían eran anónimos, realmente, gente de cuarta, gente que no era conocida para nada, porque no había nada. Por eso, ya digo, los usos amorosos para mí eran, como si dijéramos, un camino por el cual yo seguir. Usted ahora ha hablado de los petimetres, que explica en su obra lo que consiste esta figura del XVIII, y que es una palabra que ha llegado y que se sigue utilizando en muchos sentidos. ¿Qué eran en concreto estos petimetres y existe en la actualidad alguna figura similar? Yo hablo de los petimetres porque era, como si dijéramos, el pijo, o más bien el metrosexual del siglo XX, y el dandy del XIX y el lindo del siglo XVII. O sea, era la figura, el petimetre era la figura extranjerizante que seguía, al igual que la petimetra, el figurín de París. Viajaban constantemente, no tenían tiempo para leer todos los libros, los hojeaban porque querían ser eruditos a la violeta. Entonces yo siempre, ellos tenían, por supuesto, bueno, yo siempre que, no voy a cortar la frase, siempre que hablo del petimetre, digo que tenía pues un tocador igual que la petimetra, tenía sus pomadas, sus polvos, sus rizos, sus pinzas, todo, sus aromas,
todo igual, totalmente igual que la petimetra. Entonces, incluso, por ejemplo, para que me entiendan, los de la España un poco rancia, apegadas a los usos de los Austrias y tal, y que no querían saber nada del afrancesamiento de estos petimetres, ¿no? Porque realmente petimetre significa petit maître, pequeño maestro, les llamaban incluso que eran mariquitas, porque como por supuesto se aderezaban tanto, se acicalaban, se pintaban y tenían además una agenda que echaba humo. Estaban constantemente, hoy esta tarde me voy con la duquesa de tal, pasado mañana con la baronesa, al otro día me voy con la marquesa, hoy estoy con monseñor, esta tarde me toca con mi amiga la petimetra. O sea, era como si dijéramos, un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, pero muy actual en el sentido ese, ¿no? En el metrosexual que se acicala, que quiere saber de todo, que quiere estar en todos los saraos, etcétera. Ese era el petimetre, era una figura extranjerizante total. Usaba medias de seda, usaba chupa pues de terciopelo, de colores vivos, etcétera. O sea, era un personaje de la época muy moderno, el modernísimo. Ya digo, el metrosexual. Bueno, el metrosexual hoy por hoy se queda muy abajo. Que yo sepa, no se pintan los labios, ni le dan coloretes, ni polvos, ni nada, etcétera, etcétera. Bueno, parece que usted explica en su libro que con la llegada de los primeros Borbones y con la llegada de estos primeros petimetres a España, llega también la ciencia en su sentido más moderno, de experimental, pero después también impresiona algo que ya ha apuntado usted, que estos petimetres en realidad no profundizan en estos conocimientos. ¿Logró, a pesar de esto, instaurarse en España una clase culta, moderna, o sin embargo tan solo se quedó en esto? Bueno, cuando yo estoy hablando realmente de todos estos cambios, siempre hablo o me dirijo a la aristocracia. A la aristocracia o a la gente de alcurnia, a la gente que tenía mucho dinero y tal. O sea, que fue un pequeño grupo progresista lo que realmente siguieron todas estas modas que venían de Francia, también de Italia, de Londres y tal. O sea, a las clases bajas nos llegó. Quizá la clase media sí que quería imitarlas y entonces, bueno, se querían echar algún cortejo, querían seguir esas modas y tal, pero la clase media alta, o sea, con mucho dinero. O sea, lo que se dice ya la clase media y la clase media baja siguieron apegados a sus costumbres y las provincias lo mismo. Hablamos de Madrid, porque claro, el Madrid de los Borbones, la España de los Borbones es una España centralista, muy centralista. Entonces, las tendencias se marcaban en Madrid. De hecho, es gracioso que decían que las provincianas, cuando iban a venir a Madrid, se tenían que quedar en casa 3 o 4 días para ponerse, como si dijéramos, a la altura de la capital, porque si no se reían de ellas. Se tenían que cambiar de peinados, se tenían que cambiar de indumentaria, tenían que saber unos ciertos usos, una forma de hablar, de moverse, etcétera. O sea que esto quedó siempre en un pequeño grupo de aristocracia, gente de alcurnia. O sea que la primera modernidad y las primeras ideas de vanguardia, por decirlo de algún modo, de la época llegaron junto con el centralismo, están íntimamente ligados. Sí, con los Borbones. Viene, claro, cae Carlos II, el último Austria, viene Felipe V y, claro, trae una corte afrancesada, y luego por parte de su mujer, pues italiana. Entonces esos valores realmente que llegan a España, esas formas, esos hábitos, esas relaciones entre los hombres, las mujeres y tal, pues quien los copia son la aristocracia, la nobleza, que interactúa con ellos, porque además el rey Borbón es un rey que los Borbones, que a diferencia de los Austrias, les gusta mucho pues ir a la calle, no a las calles, pero vamos, a las fiestas, hacer saraos, ser visibles. O sea, el rey se hace visible. Y claro, al hacerse visible, pues tiene una corte, y esa corte es la que trae del extranjero más los que se le suman de Madrid. Y claro, esta gente pues empieza a imitarlo en todos los aspectos. Bueno, hasta
tal punto que la España tradicional se reía de ellos, decían que los marqueses y tal, pues que cuando tenían un perro, pues que estornudaba a la francesa. Hay una figura de la que ya he hablado a lo largo de esa entrevista y que es una constante en su libro, que es el cortejo, este galán siempre próximo y atento a damas, muchas veces casadas. Entonces, sin embargo, en su obra hay una cosa que no queda clara. ¿Este cortejo es un consumador o se queda en algo estético y meramente platónico? Una pregunta difícil de contestar, porque muchos de los viajeros que venían se preguntaban lo mismo, muchos de los escritores, mucha de la gente del pueblo, de la clase media, porque el cortejo entraba incluso en la habitación de la señora cuando se levantaba y le ayudaba a ajustarse lazos, a ponerse la cotilla. O sea, estaba metido dentro de su habitación, estaba con ella y la señora estaba casada y el marido esto realmente lo aceptaba. Entonces, era un amor platónico, llegaban a más. Lo que más estaba difundido es que era un amor platónico, un poco así en el sentido de el orgullo de una dama, de tener un cortejo que estaba siempre mirando por ella, que le compraba cosas, que las llevaba al teatro, que las llevaba a los toros, que el marido estaba a sus negocios y era como el acompañante de moda. Y además eso era, bueno, algo muy moderno, algo que le hacía afrancesada y, por supuesto, si no tenía cortejo, no estaba bien visto. Era, bueno, una persona realmente que no estaba metida dentro del mundo de la modernidad extranjerizante. Entonces, ya digo, no se ponen de acuerdo ninguno de los escritores, si realmente el cortejo era un amante, por decirlo de una manera rotunda, o solamente era un amor platónico, un acompañante que se quedaba en miradas, en murmullos, en conversaciones en voz baja, en señas, en el abanico que se me cae y yo te lo cojo, etcétera, en ese aspecto. Sí, y en este Madrid del cortejo, del flirteo, de las nuevas reglas en las relaciones entre hombres y mujeres, rompiendo barreras antes no rotas, por decir. Un Madrid, en definitiva, muy sensual, al menos en sus élites. Sin embargo, el fervor religioso y el respeto por la tradición religiosa parece que sigue firme y contundente. ¿Cómo se vivía esta aparente contradicción? Bueno, pues con el fingimiento, como siempre. Por supuesto, las petimetras iban a misa de 11. Pero fíjate, por ejemplo, cómo estaba la Iglesia en este aspecto de vamos a hablar, claro, de degenerada. Había vigilantes en las iglesias porque, por supuesto, lo que iban las petimetras iban a ligar, a quedar con el petimetre, a ver qué iban a hacer por la tarde, a que viniera su tertulia, a decirle lo que había sucedido en tal lado y tal. Y había unos vigilantes que cuando veía, por supuesto, estas formas de hablar, de hacerse señas, cogía y decía que, bueno, que os estaban con la devoción que requería el sitio o si no, que se marcharan. Entonces las petimetras oían al cura, como si dijéramos, al cura un poco retrógrado y tal, como quien oye llover. Había unos curas que eran los abates italianos, ¿no?, que vinieron pues también con la mujer de Felipe V y que inundaron Madrid. Y los abates, bueno, eran como cortejos. Ellos se vestían también a la última, iban con las señoras del brazo y tal. Y entonces, bien, como eran sacerdotes, al fin y al cabo, las petimetras usaban mucho de eso, de irse con los abates. Luego iban a la iglesia, ¿no?, que estaba de moda, porque había también iglesias de moda, ¿no?, y si podía ser a la misa de 12 o de 1, y oían al otro que tronaba diciendo que todas sus galas, que iban a arder en el infierno y tal, pero ellas pensaban que no, que eso, decían siempre, que no se oponía. Había una palabra que decía, esto no se opone a ser decente, a ser una buena madre, a ser una buena esposa y tal. O sea, que un poco pasaban de los sacerdotes. Iban a la iglesia, hacían todas las ceremonias, pero de una manera muy frívola. Entonces ellas con quien realmente tenían más relaciones eran con esos abates, esos sacerdotes italianos, que a veces, la iglesia se tenía que imponer, porque decían que no pertenecían a la iglesia, que eran unos petimetres, que eran unos cortejos.
Y bueno, en estos petimetres y también en algunas petimetras lo que vemos es la actualización para la época de una figura clásica de la literatura española y de la realidad española anterior, que es la del pícaro. Hay personajes que nos recuerdan pues al Lazarillo y personajes así como que se preocupan por aparentar, pero al final es por conseguir que le inviten al chocolate en casa de este noble o conseguir favores de este otro conde. ¿Estas figuras eran tan abundantes como da la impresión? Pues no, porque lo que pasa, como hablamos antes, ¿no?, de que los petimetres y las petimetras, si realmente llegaron a ser, como si dijéramos, a establecer una clase media, alta, ¿no?, eran pocos, eran aristócratas, sí. Y entonces, por supuesto, ellos tenían mucho dinero, tenían sus berlinas, tenían sus simones, se desplazaban de un lado para otro, tenían palacios, Pero siempre, pues claro, lo que estábamos hablando, la clase media, incluso alguna clase media baja, pues alguno quería ser también petimetre, también quería realmente tener los favores de las petimetras, estar en sus tertulias, estar en sus palacios, ir en sus berlinas, pasearse por el Prado, y entonces, claro, ahí nacía el pícaro. Cuando el petimetre era pobre, nacía el pícaro. Entonces iba y le contaba al señor los cotilleos de la corte, qué sucedía en este sitio, qué sucede en el otro, mire lo que ha sucedido, mire lo que me han contado, tiene usted que saber tal y cual, ¿no? Y entonces con esto se metían dentro de las tertulias, se metían dentro de los bailes, se ponían a jugar en los naipes con ellos, pero eran siempre, ya digo, los petimetres un poco como de clase media-baja que no tenían dinero. Entonces esos sí que eran pícaros. Los otros eran frívolos, superficiales, realmente personas que lo único que estaban era del día al día para gozar, para estar con ellas, para hablar de todo sin saber de nada. En fin, unos eruditos a la violeta, como ya dijo Moratín. Y bueno, todo este Madrid preocupado por la estética, por los maquillajes, por las pelucas, todo esto extranjerizante, parece que según avanza el siglo y se va acercando el XIX, todo esto cambia por una pasión por lo castizo, por el majo, por la maja, por los arrabales, avapiés. ¿Cómo se produce esta mutación en la nobleza española? Pues vamos a ver, la clase media y la baja menos nunca aceptó este tipo de petimetre y petimetra, el cortejo, nunca lo aceptó. Para ellos eran usos que venían del extranjero y ellos tenían una identidad muy española, tenían también la idea del imperio, la idea de que eran diferentes y tal. Y entonces llegó un momento con la Revolución Francesa que, claro, ya Carlos IV, los ilustrados se exiliaron y lo que había sido un movimiento suave, como si dijéramos, en los barrios extrarradios, bueno, que es una cacofonía, ¿no? Los barrios de Avapiés, de Maravillas, de Barquillo, que había empezado de una manera muy suave, pues cuando ya llegó la Revolución Francesa y empezaron los ilustrados a marcharse y tal, a exiliarse y tal, este movimiento de las majas, los manolos, lo castizo, tomó una dimensión amplia. Entonces, los nobles, que lo que le gustaba todo era pues lo moderno, pues de pronto al principio iban a estos barrios a ver cómo bailaban las majas con las castañuelas, sus lazos, en fin, iban allí a ver cómo estaban. Y llegó a finales del 19 que ya ellos empezaron a vestirse igual y también a bailar el fandango y el bolero y no las contradanzas, ¿no? Y todos esos bailes que venían del extranjero. Entonces ellos se involucraron. Pero la España tradicional, o sea, como si dijéramos, la élite que nunca se casó con los progresistas, porque había gente que no, que siguió con la España tradicional y la Iglesia no estaban tampoco de acuerdo con este cambio, ¿no? Con los majos, o sea, que ni les gustaba lo extranjerizante, pero tampoco lo otro porque lo veían folclórico, lo veían que tampoco era la España, la identidad de la España, del imperio, la España grande y tal, ¿no? Que era realmente algo de los barrios relativamente de clase baja, y entonces que se mezclaran
Los nobles con la clase baja tampoco, y también lo criticaban. Vemos también en el libro que hay algunas cuestiones que sorprenden incluso por su actualidad, que es cómo a lo largo del siglo XVIII hay un debate abierto y que fractura a veces la sociedad en torno a los toros, lo cual recuerda mucho a lo que ocurre en la actualidad. ¿Qué posiciones tenían más fuerza en aquella época? Bueno, es verdad que hay bastante debate. A los Borbones nunca le gustaron los toros, nunca. Hubo muchas pragmáticas, bandos y tal prohibiéndolos, ¿eh? Pero el pueblo de Madrid le gustaban mucho los toros, a la Iglesia igual. Y entonces lo que hacían siempre, bueno, bien, si no hay corridas, pero vamos a hacer una corrida para que el dinero este sea para un hospital, sea para reformar una iglesia, sea para ayudar a los pobres y tal. Pero los Borbones no le gustaron. Entonces lo que sí hicieron, cuando los Borbones llegaron, quien se ponía ante el toro eran nobles, eran gente realmente de la nobleza. Entonces eso hizo que desapareciera. Y entonces quien se ponía era el chusco, pero que le pagaban, ya le pagaban. Y además, antes también de los Borbones, el caballo y el toro estaban en igualdad de condiciones, los dos sin ningún arnés, sin nada. Y entonces, bueno, a los Borbones no podían ver cómo el toro despedazaba al caballo y los intestinos estaban por la plaza de toros y tal. Entonces lo que hicieron también que el caballo fuera realmente con una serie de arneses, no sé cómo se llamaban, pero vamos, de tal forma que aunque el toro con los cuernos le diera, pues que no lo hiriera, y si lo hería, que fuera lo mínimo, ¿no? Pero ya digo, hubo muchísimas pragmáticas contra los toros, pero venció el pueblo, o sea, pero los Borbones, ni los Ilustrados, ¿eh? Los Ilustrados hablaban de los toros fatal, hablaban incluso que iba contra nuestra economía, que eran días que se perdían para la agricultura, para el trabajo, etcétera, etcétera. Pero el pueblo de Madrid no desoía, y con la amistad, que diríamos, de la Iglesia, se unían para que hubiera corrida de toros. ¿Y queda alguna diversión de entonces, de estas que tanto la monarquía como los Ilustrados veían mal, que siga viva en la actualidad en España, aparte de los toros? ¿Algún divertimento, alguna fiesta? Yo creo que, bueno, en nuestro San Isidro, cómo se viste la gente de majas y cómo se viste, bueno, pues de castizo, el casticismo de Madrid, con nuestro alcalde, nuestro buen alcalde Manzano, yo creo que era un casticismo del siglo XVIII. Entonces, toda esta fiesta de la pradera, de San Isidro y todas esas cosas, el XVIII hablaban lo mismo, que venían gallegos con una serie de, bueno, pues de espuertas, ¿no?, en el cual traían una serie de comida, la gente estaba por toda la pradera, bailaban, se vestían pues como se visten ahora, hombre, por supuesto, con más lazos, más castañuelas y muchísimo más ceremonial, ¿no? Pero realmente, pues sí, los toros pues siguen también. Otra cosa que, por ejemplo, también prohibieron muchas veces eran los naipes, en muchas modalidades, porque se jugaban mucho dinero, ¿no? Y los naipes pues también siguen, y bueno, por ejemplo, había unas tabernas que les llamaban botillerías, que por ejemplo ahora en la Plaza de Oriente tenemos una que se llama botillería, pues eso viene del siglo XVIII, ¿no? Y ya digo, los fandangos, los boleros, todo eso nació en el siglo XVIII, en contra de todos los bailes que nos venían de fuera. Entonces era como si dijéramos, nosotros tenemos nuestros bailes, fuera los otros. Entonces eso todavía hoy en día está, y todo lo que hablamos cuando hablamos qué castizo es esto y tal viene del siglo XVIII. En realidad la identidad española como hoy, moderna, nace ahí, nace en el siglo XVIII. Y al margen de ese debate en torno a los toros, de ese casticismo, de esos bailes, de esas tabernas, ¿qué queda hoy de aquel Madrid del XVIII dividido entre modernos y antiguos, entre petimetres y a la antigua? Yo creo que sí, es que el 18, que quedan muchas cosas, quedan las dos Españas. Es que en el 18 nacieron las dos Españas, hasta el 17 eran los pobres y los ricos, bueno,
y los que tenían mucho más dinero, los que podían ir a tal sitio y tal, pero estaban mucho más unidos, era una España sola, ¿no? A partir de cuando vienen los Borbones, viene un afrancesamiento, viene ese movimiento de la Ilustración, y entonces hay algunos que quieren hacia el futuro, mirar hacia el progresismo, hacia ser, pues no solamente provincianos, españoles, sino ser de la metrópoli, ser, por supuesto, viajar tanto a París como a Londres, como a Ámsterdam y tal, o sea, ser progresistas, que decían ellos, ¿no? Y luego había otros que estaban realmente defendiendo la identidad de España de toda la vida, de las tradiciones, de la familia, de cómo eran entonces los austeros, gente de honor, gente de palabra, y se oponían contra estas formas que venían del extranjero que decían que no eran propias de España. Hombre, hoy eso no es, ¿no? Hoy no hay gente que diga, bueno, nosotros somos españoles y el mundo no existe, ¿no? Pero sí que hay más gente, o sea, que sigue habiendo gente que mira hacia un futuro, quizás muy oscuro, ¿no?, en la actualidad, y otros que están más apegados a costumbres de sus antepasados. Entonces, yo creo que esas dos Españas que nacieron en el 18 se han unido mucho más, pero siguen todavía, ¿no? Siguen todavía el que se aferra mucho a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus formas de vida, y el que no las acepta, ¿no? Por ejemplo, pues ahora con lo de los homosexuales, con todas esas cosas, pues tenemos gente que está de acuerdo con todas esas cosas, que se casen, que tengan hijos y tal, y otros que no. Bueno, pues son diferentes problemas, pero diferentes actitudes ante unos cambios que unos creen que son buenos y que otros creen que van en contra de, pues, esas tradiciones que eran los españoles y España. Pues con ese viaje de muchos años, desde aquel siglo XVIII que narra Juana en su libro, hasta la actualidad y lo que queda de ese XVIII, pues podemos dar por concluida esa entrevista. Muchísimas gracias, Juana Vázquez. Muchas gracias a ti, Antonio. Ha sido un placer verdadero estar aquí.